21 días de ayuno 2019. Estamos en los últimos 7 días de nuestro ayuno. 3 periodos de 7. El número cabal, el número completo, 21 días. A veces pensamos, qué casualidad. El número 7 es el número cabal, el número completo, el número que no le falta nada. Es un número que le corresponde a Dios. El número 1 le corresponde a Dios, porque Él es el primero. Ese es el número 1. Y es un Dios trino. El número 3 le corresponde a Dios, porque es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son 21 días, que son ¿cuántos 7? ¿Es casualidad? ¿O está hablando de un número de perfección en cuanto a una actitud que Dios quiere que tú y yo tengamos? Y que todos los que me oyen por internet o me ven por internet, Dios anhela y desea que vivamos periodos de ayuno. De un día, de 3 días, de 7, de 21, 40. Hay quienes han hecho más de 40 días de ayuno. Cristianos, consagrados, victoriosos. Más de 40 días de estar ayunando. Y no parcial, sino ayunos completos, nada más con agua. Un poquito de un jugo, un consomé nada más. Pero habían durado hasta 50 días. No porque pretendan ser más espirituales, sino porque han visto que en el ayuno han encontrado grandes recompensas conforme a la palabra que Dios nos ha dado. Estamos en nuestros 21 días de ayuno, comenzando el último 7. Tal vez muchos de ustedes no participaron o no están participando en el ayuno. Yo te invito para que lo hagas, aunque sean los últimos 7 días. Vas a ver la mano poderosa de Dios si lo haces buscando su presencia. No es una rutina anual nuestra, es una buena obediencia a nuestro Dios, que nos habla y nos dice que las primicias son de Dios. Estamos hablando de las primicias. El primer ayuno de nuestro año es comenzando el año, porque anhelamos y deseamos las bendiciones del resto del año. Y queremos ver las victorias y todas las cosas que Dios nos tiene preparados cuando ve a un pueblo que se humilla. Y no sé cuánto tiempo estaríamos predicando de eventos del ayuno. Pero la última vez que me tocó estar aquí hablando el mensaje de Dios, hablamos precisamente de un tema que se llama recompensados públicamente. Hablamos de las recompensas públicas y retomo un poquito el asunto. Les decía la vez pasada que poco leemos de Jesús, o más bien dicho, no leemos en la Biblia a Jesús orando en público. Lo vemos y lo leemos en la Biblia terminando su ministerio con la gente, se iba solas al monte a orar. Y dice la Biblia que pasaba muchas veces la noche orando. No lo hacía en público, pero la Biblia nos habla que él buscaba estar en intimidad con su Padre, a solas con él.
íntimamente con Él. No buscaba que lo estuvieran viendo, aunque sus discípulos vivían con Él, dormían con Él, sabían, veían cuando salía Él y se iba, y a lo mejor iban de lejecitos y veían que se iba a orar y que estaba orando. Una cosa sí tenemos que reconocer y observar es que de esos momentos de intimidad con Dios, con su Padre, Él tuvo la manifestación de la presencia de Dios en su vida, del Espíritu Santo, haciendo obras gloriosas, formas de ministerio, de un ministerio poderoso en los cuales había sanidades espectaculares, donde había personas, cientos de personas que eran liberadas de demonios, de espíritus malignos, de diferentes especies y de niveles. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo haciendo demostraciones gloriosas de resurrección de muertos. Y no de un muerto de unas horas, de uno que tenía varios días de muerto, ya su cuerpo descompuesto, podrido. ¿Cuánto más no podemos pensar que puede sanar un corazón afectado, un riñón, un pulmón de una persona viva? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza en el Dios vivo? Por eso es necesario el ayuno, porque el ayuno nos humilla delante de Dios y deja que nosotros estemos pensando en nuestra carne, en nuestros pensamientos, en nuestras formas de lograr y conseguir las cosas, con los amigos, con los conocidos, porque conozco al buen médico, porque conozco al otro más brillante, porque sé la mejor receta, el remedio que le dieron a fulano, y confiamos más en eso que en Dios. No quiere decir que Dios no puso médicos o medicinas para ser usados, pero nuestra fe falla, y el ayuno es un arma poderosa que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ahí en Mateo 6. En Mateo 6 hemos leído cómo Jesús detalló 3 obligaciones que debemos de practicar los cristianos, que era dar, orar y ayunar. A veces perdemos el hilo de lo que Dios nos ha venido hablando. Pero ese cordón de 3 dobleces, esas 3 cuerdas deben de estar unidas. Dar, orar y ayunar. Pero además de que lo dijo como algo que tenía que vivirse y que tenía que vivirse en conjunto. Vivir nuestras vidas dando, nuestras vidas orando y nuestras vidas ayunando. Pero Él va más adelante todavía en ese capítulo 6, y es cuando nos dice que debemos de practicar estas cosas, pero hacerlas en privado, no en público para ser alabados por los hombres, sino en privado. Y el que lo hace en privado delante de Dios, dice, será recompensado por Dios públicamente. Y hace 8 días, no sé cuándo fue la última vez, creo que fue el martes pasado, que el Señor nos hablaba precisamente de una recompensa. La recompensa de que el ayuno va a romper la pobreza en nuestras vidas. Es una recompensa. Y hablábamos precisamente de Job, de que Job sufrió una devastadora prueba espiritual, que no nada más fue espiritual, sino fue material, económica, relacional, pérdidas de familiares, pérdidas de sus recursos económicos, y todavía el amor y el afecto de sus seres queridos, y el único que le quedaba era su mujer. Todavía le dice, maldice a Dios y muérete.
y todavía pierde la salud con una enfermedad terrible que es la sarna. Sufría, pero hubo una circunstancia que mantuvo él y la declara en el capítulo 42 en Job 23. En Job dijo, Job 23:12 dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué estaba diciendo? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Quiere decir que él ayunaba, y en el capítulo 32, ya llevaban 32 capítulos de todo un evento que le había pasado. Ese me hace pensar que él seguía ayunando, orando, glorificando a Dios. Si algo le quedaba, seguramente algo estaba dando. Probablemente les daba algún consejo a sus amigos que iban a condolerse y a ridiculizarlo y a decir, tú eres pecador, tú eres malo. Le estaban acusando. Lo único importante es que vemos que en la Biblia también nos dice que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque le dio hijas e hijos, y además dice que la recompensa económica, material, fue doble de lo que tenía. El reconocimiento de sus amigos, sus parientes, le llevaron anillos, le llevaron regalos, le llevaron todo. Y dice la palabra que Dios le recompensó públicamente. Lo que él hacía en privado, le quitó la miseria, la pobreza, la enfermedad, lo sanó. Y esta es una de las cosas importantes que tenemos que valorar y observar, que Dios sana en los periodos de ayuno. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento, hay un reconocimiento de lo que Dios puede hacer y lo que nosotros somos, y clamamos a Él buscando la sanidad de nuestros cuerpos, y Él toca a nuestros cuerpos con su gracia y misericordia y trae, no nada más nos rescata de la pobreza, sino nos rescata también de la enfermedad. Por eso son tiempos preciosos en los cuales Dios quiere que nosotros andemos para que Él pueda obrar en nuestras vidas. ¿Quiere decir que Dios no puede obrar si no ayunamos? No, no es que Dios no pueda obrar, sino que es una actitud donde tú estás buscándolo a Él, dejando de comer para decirle, me interesas más tú, Señor, me interesa más mi comunión contigo, esta restauración de mi relación personal contigo que he perdido, afanado en mi trabajo, afanado en mi casa, afanado en mis tareas, afanado en la escuela, afanado y preocupado por el mañana, por el que va a ser el futuro, y me he olvidado de ti, de tu palabra y de estar íntimamente contigo. Y eso es lo que trae de beneficio el ayuno, que te hace buscar a Dios y estar en ese tiempo esperando sus respuestas. Las respuestas vienen muchas veces durante el ayuno, y muchas veces después de tu ayuno, un tiempo después, vienen las respuestas. Por eso yo sé que las respuestas de este ayuno van a venir pronto, durante este ayuno, terminando el ayuno, o algunos van a venir allá por septiembre, octubre o noviembre o en diciembre del 2019. Vas a tener tus respuestas. Pero si tú ayunaste, dejaste sembrado, dejaste esto, tú no tienes que ponerle el tiempo a Dios. Tú ten fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que pasó un tiempo en el que Job fue restaurado, pero Dios le restauró y cumplió su palabra. Él recompensa públicamente. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos
que Dios tiene recompensas grandiosas y preciosas para nuestra vida. Y hoy vamos a ver una recompensa gloriosa que es salir vencedores contra espíritus terribles, espíritus malignos. Veíamos que el Señor, después de sus momentos de oración y de estar en comunión con el Señor, después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, Él regresó en el poder, obrando milagros, señales y prodigios. Entonces, el ayuno también tiene la capacidad de fortalecernos de tal manera que nosotros podamos echar fuera a espíritus que no han salido de otra manera. Y ustedes recordarán lo que el Señor nos habló también en fechas pasadas acerca de aquel espíritu que los discípulos no pudieron echar fuera. Y Él les dijo: por vuestra poca fe. Pero también les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. No es que no creamos o no sintamos, no es que los discípulos no supieran que ellos podían, porque no pudimos echarlo fuera. Nosotros podemos entender entonces que hay circunstancias difíciles y espíritus difíciles de vencer, a menos que lo hagamos con una humillación y un reconocimiento que solamente Él, no nosotros, en nuestras fuerzas. Hay quienes quieren vencer al alcohol y quieren hacerlo en su voluntad, y yo voy a poder, es que yo pude dejar de tomar 8 días y voy a dejar de tomar 8 días y voy a poder, y yo, y no pueden. Al fin de cuentas, vuelven a caer, vuelven a las drogas, vuelven a diferentes espíritus de homosexualidad, de desviaciones sexuales, de fornicación, de adulterio, de lascivia, de lujuria, de tantas otras cosas. ¿Qué es la lujuria? La lujuria son espíritus demoníacos que atacan a los individuos, a las personas, con un deseo fortísimo en sus cuerpos y en sus mentes y en sus corazones, de comer, de estar comiendo. Saben que les hace mal, pero no nada más es comer, es de sexo, es de desviaciones sexuales, es de drogas, es de alcohol. Todo eso es lujuria. Buscar los placeres, buscar el poder, buscar la gloria. Saben que les hace mal, pero lo siguen haciendo. Saben que los está enfermando y lo siguen haciendo. Saben que los está matando y lo siguen haciendo. Otros van a las casas de fuego a apostar y a jugar la bolita y la lotería, y están con aquella cosquilla de que van a sacarse el premio mayor, y lo que han perdido son cientos y miles de pesos, algunos hasta millones, por estar en una adicción. Adicción es algo que te tiene cautivado, es precisamente la lujuria, un deseo profundo de pensar que vas a tener un placer mayor después, y lo único que te trae es destrucción, tristeza, dolor y muerte. Pero esos espíritus no salen tan sencillo. Necesitas verdaderamente estar ayunando, orando y dando. Tienes que mantener ese cordón de 3 dobleces. No dejes de dar, de ayudar al pobre, al necesitado, de entregar tus diezmos, tus ofrendas, de estar orando y de estar ayunando y clamándole a Dios por esa liberación. Y vamos a ver un evento importantísimo, fuerte en cuanto al tema, pero la Sagrada Escritura es la Sagrada Escritura y es la palabra de nuestro Dios. Por eso encontramos precisamente que el ayuno marcó la diferencia en una importante guerra de tipo espiritual. Una guerra de tipo espiritual contra un pueblo, fíjense, contra un pueblo lleno de perversión sexual. A veces no nos damos cuenta, pero estamos volteando aquí un lado y aquí otro lado y aquí otro lado. Perversión sexual de todo tipo.
Y una sociedad, un pueblo corrompido el día de hoy, justificando lo que Dios aborrece y no quiere. A veces nos molesta que hablen de estos temas de cuestiones sexuales, porque ahora todo debe de estar permitido. ¿Por palabra de quién? Lo importante está que muchas veces aún encontramos a los gobiernos patrocinando y formando estas circunstancias. Pero hay un Dios que está por encima de los gobiernos y de los pueblos y de las naciones. Y un Dios que es justicia y es justo. Él dice: arrepiéntanse y apártense del mal para que alcancen misericordia. Pero cuando no, hácelo fuerte. Y esta historia la encontramos, que es un relato que la Sagrada Escritura nos menciona en el libro de los Jueces, capítulos 19 y 20. Y voy a hacer 2 amplios capítulos. Me voy a ir permitiendo relatarles el evento. Dice que un levita estaba viajando con su esposa. Esta mujer era de la tierra de Belén, de Judá. Y dice que se había casado con ella y la había llevado a vivir allá a la tierra de donde él era de Efraín. De tal manera que dice que su esposa le había sido infiel. Y al ser infiel se fue, lo dejó y se fue a la casa de su padre, que vivía en Belén de Judá. Dice que este hombre se ve que la amaba, era un levita descendiente de la tribu de Leví, de los que servían en el templo, en la casa de Dios. De tal manera que dice que este hombre fue a buscarla. Fue a buscarla hasta la casa de su papá, y allá estaba aquella mujer. Y dice que él llegó y pues le habló cariñosamente nuevamente a su corazón, de tal manera que el mismo suegro, pues era el papá de su esposa, lo salió a recibir, lo abrazó y le dijo: pásale, bienvenido, esta es tu casa. Y dice que comieron y bebieron, y entonces él le dijo: pues ya me voy, mi esposa quiere irse conmigo y vamos de regreso. Muy bien, ¿por qué no te quedas hoy? Y mira, ya es tarde, ya está anocheciendo, quédate aquí, no te vayas. Entonces dice que este hombre le dijo: bueno, me quedo hoy a dormir aquí, pero mañana nos vamos. Al otro día se levantaron. Dice que llevaba 2 asnos con su cabalgadura, con su silla, y llevaba un siervo. Entonces este levita ya se iba a partir cuando le dice el suegro: no te vayas otra vez, nos la pasamos también ayer, ¿por qué no seguimos comiendo? Vamos a comer. Y ya comiendo, echándole ahí la carnecita, el corderito asado, y ahí su kaftas, estaban ahí comiendo su alambre, su chisbara y toda la cosa, su queso, su panecito ahí, todo calientito, oliendo. Y luego le sirvió una copita de vino y empezaron a comer, a beber, y ya entrada la noche y entrados los tragos, pues ya estaba muy contento. Y dijo: no te vayas, quédate a dormir. Pues ándale pues. Y así pasaron 3 días, que se iba y que no se iba, que se iba y que no se iba, hasta que ya para el 4.º día, ya después de haber tomado y haber comido, le dijo: quédate a dormir. Pero dice que el levita ya no le quiso hacer caso a su suegro y agarró a su mujer, guardó el dardo ya a punto, ya casi de meterse el sol. Todavía no se metía cuando salieron caminando. Y se fueron a la tierra de Efraín, donde él era. Y dice que iban caminando cuando empezó ya a caer la tarde y iba a empezar a oscurecer, cuando su siervo le dijo: amo, vamos a quedarnos aquí en Jebús. Jebús era el nombre que tenía la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Este tiempo que les estoy relatando era el tiempo donde no había todavía rey en Israel.
Y dice la palabra que cada quien hacía lo que bien le parecía en ese tiempo. Después de un tiempo le hacían caso a Dios y luego hacían lo que les daba su gana. Lo importante está en que iban cerca de Jebús, es que esa ciudad que era Jerusalén, y dice que le dijo el siervo: vamos a pasar la noche aquí, ya no tiene caso que sigamos caminando. Y él le dice: no quiero llegar a una tierra que no sea de los israelitas. Vamos a cruzar, vamos a la tierra de Gabaa o vamos a Ramá. Vamos a pasar allá a la tierra de Israel. Y dice que cruzaron por Jebús y se adelantaron y ya estaba cayendo la noche cuando llegaron a Gabaa. Y dice que al llegar a Gabaa, dice que ellos entraron, se salieron del camino principal para desviarse hacia la ciudad. Cuando entraron a la ciudad, nadie salió a recibirlos. Y dice que llegaron hasta la plaza principal y estaban allí en la plaza principal hasta que llegó un hombre anciano que venía de sus labores del campo. Este hombre anciano que venía de sus labores del campo llegó y les preguntó y les dijo: ¿qué hacéis aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? Y él le dijo: venimos de Belén, de Judá, pero voy hacia la tierra de Benjamín. Y este anciano que venía del campo era de la tierra de Benjamín. Ahí lo dice en la escritura. O sea que eran paisanos con el levita. Y al llegar el paisano con el levita le dijo: pues vente a mi casa, yo te recibo, hazme el favor. Porque en el Medio Oriente, en ese tiempo y en esa época, los hebreos, los israelitas, una de las órdenes de Dios era que trataran bien a los extranjeros, que recibieran a los peregrinos. Y era una cosa tan importante para ellos religiosamente y en sus costumbres que no recibirlo era hacer algo malo, como ahora sí vamos a llamarle un pecado delante de Dios. Entonces este hombre anciano le dice: ven a mi casa. Y le dice el levita: mira, vamos a tu casa, pero no te preocupes, yo traigo forraje para mis burros y traigo comida para mi siervo, para mí, para mi esposa y algo de beber. No vas a gastar nada en nosotros, nada más danos hospedaje. Y le dice el anciano, a tal grado, le dice: mira, deja que yo vaya con los gastos. Vas a mi casa, pero yo te voy a dar el hospedaje, yo te voy a dar el forraje, yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar porque quiero que estés conmigo. Quiero honrarte. Entonces dice que fueron y este hombre, este anciano, dice que les lavó los pies. Una cosa importante en el tiempo de Israel era lavarle los pies, y era una forma de servicio humillante, sí, pero lo hacían precisamente dándole honor a la persona visitada. Venían el camino, los caminos polvorientos de la tierra de Israel, y dice que lavó los pies de ellos, les preparó comida y comieron y estaban bebiendo. Y dice la Biblia que estaban en grande gozo cuando vinieron los pobladores de Gabaa, dice, los varones de Gabaa, y golpearon la puerta, rodearon la casa, golpearon la puerta y le dijeron: danos a ese varón para que lo conozcamos. Danos a ese varón para que lo conozcamos. Y nuevamente vemos esta frase o esta palabra. Lo que estaban tratando de decir, vámonos a conocerlo, no era que se estaban presentando como les he dicho en otras ocasiones. No estaban diciendo: queremos conocer de dónde te llamas, de dónde vienes, y danos unas fotos. A ver, muéstranos unas fotos, platícanos, ¿cómo es tu tierra? No, ellos querían sacar a aquel varón para violarlo, para abusar sexualmente de él. ¿Por qué? Porque aquella ciudad de Gabaa estaba dominada y controlada por un espíritu de homosexualidad profunda y una perversión profunda en la nación de Israel. Entonces encontramos que aquellos hombres le estaban pidiendo
a este anciano que los dejara salir. Y dice Jueces 19:22, si me lo pueden poner nada más para que vean un evento. Dice, pero cuando estaban gozosos, ya están leyendo, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres ¿qué? Perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y la evidencia de que ese conocer no era una cosa buena, dice el 23, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Este hombre ha entrado en mi casa, ¿para qué? Bajo mi cuidado, bajo mi protección, bajo mi responsabilidad, bajo la honra mía está la protección de este hombre. Era tan importante ese evento de hospedar, al grado tal que este hombre se ofreció, dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré, humillarlas a ellas, pero no le hagan nada a este varón. El respeto al varón. ¿Qué importancia Dios le daba al varón? Y en aquel tiempo no le daban tanta importancia a las mujeres, y cuando vino Cristo cambió aquello y Cristo levantó a la mujer. Eso no quiere decir que no había un respeto o un cariño, no, pero había mucha religión. Pero al grado tal era que ustedes quiero que entiendan y valoren la importancia y de la realidad de la perversión sexual de esos moradores. Y dice que entonces él les dijo, les saco a mi hija. ¡Wow! ¡Qué cosa! Y le saco a la esposa de él, pero no hagan nada contra él. Y dice que sacaron a la esposa, y no sé si sacaron a la hija o no, pero lo importante es que dice que los hombres de aquella ciudad abusaron de aquella mujer durante toda la noche hasta la madrugada. Y dice que después ya la dejaron, después de haber abusado todos ellos. Y dice que arrastrándose llegó a la casa. Y dice que puso sus manos sobre la entrada y cayó. Dice, cuando amaneció salieron aquellos varones. Y dice que cuando abrió la puerta encontró a su esposa ahí tirada, con la mano puesta así en la entrada. Y le dijo él, levántate, vámonos. Y dice que ella no respondió. Entonces se dio cuenta que estaba muerta. Dice, la agarró, la puso en su cabalgadura y se fue. Dice que cuando llegó a su tierra hizo una cosa. Dice que la cortó en 12 pedazos. La cortó en 12 pedazos y envió cada uno de un pedazo del cuerpo de su esposa. La envió a cada tribu de la nación de Israel. Acuérdense que eran 12 los hijos de Jacob. Y mandó cada uno con un mensaje diciendo, este oprobio se ha hecho en la nación de Israel. ¿Qué van a hacer ustedes, nación de Israel? Y dice que cuando llegaban los trozos a cada tribu, los de cada tribu de Israel, de Manasés, de Efraín, de Zabulón, de Neftalí, todos decían, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hicieron esto? Y dice que se levantaron y todos dijeron, vamos. Y se juntaron 400,000 hombres, casi 500,000 de gentes, hombres, varones armados, y se fueron hacia la tribu de Benjamín, donde había pasado esto, en Benjamín, Gabá de Benjamín, de una de las tribus de Israel. Y dice que llegaron, entonces le dijeron a los benjamitas, ¿qué fue lo que sucedió? Explíquenos.
Entonces llevaron al levita y el levita les describió lo que habían hecho, cómo había pasado, cómo había sucedido, cómo había sido ultrajada, cómo había sido, lo buscaban a él para matarlo y violarlo y hacerlo, cómo era posible que hubiera eso en la nación de Israel, un evento que no había sucedido y que no se había escuchado desde que la nación había salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y habían estado en el desierto, habían llegado a conquistar la tierra y eran dueños de la tierra. Nunca había sucedido un hecho así hasta ese día. Entonces la nación estaba totalmente consternada. ¿Cómo era posible que sucediera una violación de esa naturaleza contra una mujer? Y que unos hombres quisieran, perversos, violentar a otro varón. Y dice que entonces ellos empezaron a decir: vamos a echar suertes, entréguenos a esos hombres, entréguenos a los habitantes de la ciudad de Gabá. Pero los de la tribu de Benjamín dijeron: no les entregamos a nuestros paisanos de la ciudad de Gabá. O sea, se pusieron de parte de ellos, y eso no hay más que dos cosas. Una, estaban defendiendo una mala actitud, por tanto estaban de acuerdo en que lo que ellos hicieron no era malo o no era tan malo. Yo soy de Michoacán y en Michoacán hay una frase que dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así es que no me vengan a decir: ay, es que yo no estoy de acuerdo en que ataquen a las personas que son perversas sexuales. Yo no estoy diciendo que les ataques, pero si tú estás de acuerdo con esa actitud, tú estás igual. No podemos estar de acuerdo en que es bueno el alcohol. Es que yo no soy alcohólico, pero cuidado, andas tomando y andas buscando el alcohol. Si eso ha destrozado hogares y familias, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué vivir borrachos? ¿Por qué vivir drogados? ¿Por qué vivir fornicando? ¿Es bueno? Bueno, es que entre jóvenes es normal, es natural. ¿Qué quieres que haga? Es hombre y es mujer. Pero ya vamos a, no nada más fornicación, todo eso está estrictamente prohibido por Dios. Dios quiere un pueblo santo, no quiere decir un pueblo que no se case. Puedes tener tu novio, puedes tener tu novia, respétala hasta el momento en que te vas a casar. ¿La amas? ¿Por qué le pides una prueba de amor? Y si tú amas a tu novio y él es virgen y tú ya no eres virgen, ¿qué estás tú tentando a alguien más? Porque a veces decimos que las mujeres son las malas y que los hombres son los buenos. Hay hombres malos y mujeres malas. Y hay mujeres peores que muchos hombres. Y hay hombres peores que muchas otras mujeres. Lo que estamos viendo es que la Escritura nos enseña para reflexionar y pensar que hay espíritus demoníacos que están atacando nuestra vida social el día de hoy, nuestros hogares, nuestras familias. Tal vez muchos de ustedes que vivimos calladitos, silenciosos, no decimos nada porque da pena, da vergüenza. Pero la realidad es esa. Por generaciones se están repitiendo estos pecados. Y si no los podemos vencer, nos está diciendo la palabra: ayuna. ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio, espíritu sordo y mudo? ¿Por qué no pudimos? Lo está matando, lo está buscando destruir. Ahí estaba la nación de Israel contaminada. Hicieron suertes y dijeron: de cada 100, 10, de cada 1000, 100, de cada 10,000, 1000. Y juntaron un ejército para ir a pelear contra los de Gabá. Porque los de Benjamín no quisieron entregar a aquellos. Entonces ya la pelea ya no nada más era contra los violadores,
sino contra los que apoyaban a los violadores. La justicia tiene que hacerse contra los que están y contra los que apoyan. Somos responsables con lo que apoyamos. O nos oponemos y decimos esto no es correcto, esto tiene que ser así. Y dice que se fueron al frente de batalla. Y el primer día, los de Benjamín derribaron a cerca de 22,000 israelitas. ¿Cómo? Los malos ganando. Los malos ganando. Se regresaron, se replegaron los de Israel, eran muchos más ellos. Y dijeron: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Que no íbamos a ir a pelear? ¿Vamos a ir o no? Nos regresamos y los dejamos. Dice la escritura que Dios dijo: vayan. Fueron al otro día y volvieron a pelear. Y mataron a otros 1,000, no sé, 12,000 o algo así, 14,000. Otra cantidad. Montón. Todos los benjamitas con los que vivían en Gabá eran 26,600. Y habían matado más israelitas. Entonces dice que estaban desesperados y dijeron: bueno, ¿qué va a pasar? Esto va a ir adelante. Imagínense, si esto pasa aquí en Benjamín y ellos ganan, ¿qué va a ser eso? Que todos van a hacer lo mismo. Yo me quedo pensando, ¿por qué, Señor, permitiste que mataran a estos hombres que iban luchando por tu justicia? No me quedó más que pensar lo que sigue en los siguientes versículos, donde dice que uno de los profetas se levantó y les dijo: Dios dice que ayunen, oren y den. Fíjense, ahí está. Ofrecieron holocaustos, cosa que no habían hecho. Habían buscado la voluntad de Dios, sí, pero no como Dios estaba ordenando. Dar, orar y ayunar. Dice que ofrecieron holocaustos a Jehová, entregaron ofrendas. Es el dar. Estuvieron orando, clamando a Dios. Pero no comieron en 24 horas. Un ayuno de 24 horas. Y dice que entonces salieron a la guerra con una estrategia, con una forma ya de pelear. Y dice que ese día mataron de los 26,600, que eran todos los de la población de Benjamín, mataron a 25,000. Casi toda la tribu de Benjamín, más los 700 que vivían en Gabá. Fíjense, eran 700 los de Gabá. Por defender a 700, murieron 25,000. Y habían muerto de la nación de Israel. Reflexiona, mi hermano, en esta noche. El apóstol Pablo y el Espíritu Santo nos dijeron: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. No podemos estar jugando con los demonios.
La fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo y todos esos pecados, la drogadicción, el alcoholismo, la fornicación, el adulterio, son espíritus demoníacos. Espíritus demoníacos que necesitan ser derrotados, si no se va a destruir la nación. Se van a destruir las familias, se van a destruir las ciudades, se van a destruir las naciones. ¿Algunos de ustedes han estudiado historia? Yo llegué a la conclusión, y muchos maestros también me lo dijeron: ¿por qué se destruyó el Imperio Romano si tenía las más altas leyes, las leyes que todavía rigen a las muchas naciones? ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Por la gula, por la embriaguez, por la permisión sexual, por la perversión sexual. Había muchos homosexuales en el reino romano, borrachándose, tomando nada más, gastando dinero, viviendo en lujos. Decayeron moralmente, espiritualmente, adoradores de dioses falsos, pero tenían grandes leyes, una gran cultura que habían copiado de los griegos. Pero se acabó Roma y todas las grandes naciones han caído por corrupción moral. Hoy es una noche muy especial, yo no sé, pero lo siento. Y eso depende de ti y el partido que vas a tomar. Lo único que yo sé, que si en tu casa, en tu hogar, en tu familia, o conoces a alguien, aún por México, somos capaces de ayunar. Dice que ese día ayunaron, ofrendaron y clamaron a Dios orando. Derrotaron a aquella nación de benjamitas, aquel tribu, el pueblo de Benjamín. Y dice que los persiguieron hasta acabarlos. Y los acabaron. Y había un dolor en el corazón de la nación de Israel. ¿Cómo es posible que una tribu heredera de la nación de Israel, acabara en el exterminio? Entonces dice que después dijeron: no es bueno que desaparezca el nombre de Benjamín por causa de unos. Y dice que acordaron en el pueblo de Israel darles varones que se acostaran con sus mujeres, las mujeres de Benjamín que habían quedado, para que tuvieran hijos y el nombre de Benjamín permaneciera. Pero esa es además la conclusión del evento. Lo más importante es que Dios nos está hablando y nos está diciendo que este demonio, este espíritu, solamente pudo ser derrotado no por la buena voluntad y la capacidad de los hombres que iban a pelear. Eran muchos más valientes tal vez que los benjamitas, y no pudieron vencerlos hasta que no hicieron lo que Dios les dijo: ayunen, porque hay un poder, no en el ayuno en sí, sino en la humillación nuestra y decir: nosotros no podemos, pero solamente tú, Señor, nos humillamos a ti, no comemos, buscamos tu rostro. Entonces el ayuno va a vencer adicciones sexuales y potestades demoníacas. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero hay espíritus de la homosexualidad, hay un espíritu detrás de la pornografía,
Hay muchos hombres y mujeres que están luchando el día de hoy con la pornografía. Es que nada más es ver que te tiene agarrado un espíritu demoníaco. Tienes que meterte en ayuno y oración si quieres ser libre. Es que la revista, que la película, y ahora con tanto internet, hasta sin querer te los están pasando, te mandan los canales y salen en tu teléfono. Yo les digo porque a veces me llega y esta porquería, ¿qué está haciendo en mi teléfono? No me pongo a curiosear y a ver qué. Sé que es un demonio que viene a provocarme, que quiere capturarme y que está lanzando un anzuelo a ver qué. Yo no soy el perfecto, yo no soy el bueno que les voy a decir, pero si le digo a Dios, cuídame, Señor, cuídame. Protégeme porque tengo una esposa, tengo hijos, tengo nietos ya por quien vivir y una iglesia a quien enseñarle el camino de lo que debemos hacer. Hay un espíritu detrás de homosexualidad, detrás de la homosexualidad. Hay un espíritu detrás de la pornografía. Hay un espíritu detrás del adulterio. Hay un espíritu detrás de la fornicación. Son espíritus demoníacos, perversos, que te manipulan y te utilizan como una marioneta con cuerdas. Unas maderitas. Yo soy muy independiente. Bailas como el diablo quiere que bailes. Te tiene agarrado, te tiene agarrada. Pero el ayuno tiene el poder de Dios en nuestras vidas para vencer cualquier adicción sexual, cualquier perversión sexual, cualquier adicción a drogas, sexo, el comer, el beber, el juego, la lotería, las apuestas. Nos gobiernan, nos controlas y somos sus esclavos. Y lo ha hecho a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. En esta noche tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Yo le doy gracias a Dios porque créanme que hay una lucha donde el diablo se opone a que hablemos puntos fuertes, pero que son necesarios que todo el pueblo y toda la gente conozca y sepa cuál es el plan y la posición de Dios. Dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 1, versículos 22 al 28. Y con esto concluimos, pero pon atención. Ve lo que dice la Escritura. Tú dirás, ay, bueno, es que eso pasó allá en el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, que fue discipulado por Jesús? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría, la hacer imágenes, es del diablo. Adorar imágenes es del diablo.
cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y luego dice, y luego además de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Por qué le andamos dando culto a San Juan, a San Pedro, a San Pablo o a San quien le quieras nombrar? Dándole culto a una criatura, llámese hombre, llámese pájaro, como los egipcios que adoraban gatos, aves. Todavía hoy, el día de hoy, en el sudeste de Asia, adoran al elefante, a las vacas. Seguimos leyendo en el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué más sigue? ¿Qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y ya no me sigo. Romanos capítulo 1, léelo tú con Dios. Hoy es una noche de bendición, porque Dios habla, Dios guía, Dios aconseja. Dios te está dando la oportunidad de ser libre. Dios te está dando la oportunidad de cambiar, de ser diferente. Que no he podido. Estamos en los últimos 7 días de ayuno. Ahora ya ven por qué es tan importante el ayuno. Lo menospreciamos. Pero te recuerdo, cuando sepas de algo o estés metido en algo, o sepas de algo que tú tienes una profunda necesidad, no importa que sea mayo o julio, ponte en ayuno, intercede y vas a derrotar al enemigo y a cualquier espíritu demoníaco, por poderoso que sea, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu empresa, en tu negocio. Todo espíritu va a caer si tú estás en tu cordón de 3 dobleces. Y en esta noche hay uno de los espíritus más terribles. Es el de la incredulidad. El espíritu de incredulidad es un espíritu demoníaco que te dice lo contrario de lo que el Espíritu Santo te dice. El Espíritu Santo te dice: tú eres pecador, estás haciendo lo malo, arrepiéntete porque vas camino al infierno. No sea que Dios te entregue a una mente reprobada.
¿Sabes qué entiendo yo por entregarte a una mente reprobada? Que ya no hay opción, ya no hay otro examen. Ya no hay examen de recuperación. Cuando Dios te entrega una mente reprobada, es que desaprovechaste la oportunidad del arrepentimiento. Y la salvación es eso. Cuando el Espíritu Santo nos dice arrepiéntete, acepta a Jesús que murió en la cruz y derramó su sangre para que tú seas perdonado. Fíjate, ahora ahí voy, seas perdonado de todos tus pecados. ¿Fornicación? Sí. ¿Adulterio? Sí. ¿Homosexualidad, lesbianismo? Sí. ¿Perversiones sexuales? Sí. ¿Hacer el sexo con animales? ¿Con muertos? Cosas terribles que aún, como dice la Biblia, ni aún se nombran entre nosotros. ¿Dios lo puede perdonar? Sí, si aceptas a Cristo ahorita, cuando es tiempo. Mañana, no sé si Dios te va a dar la oportunidad o si vas a vivir. Pero Dios hoy nos está dando la oportunidad de ser salvos, de tener vida eterna. Por eso yo te invito en esta noche, tú que estás aquí, por primera vez o por segunda vez o por tercera, pero hoy el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y te está diciendo arrepiéntete, ábreme tu corazón y deja entrar a Jesús a tu vida. Si ese es tu caso, inclina tu cabeza ahí donde estás y dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador o pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero hoy me arrepiento y te pido perdón por todo el mal que he hecho. Cámbiame, Señor, transfórmame, ven a mi corazón y límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz por mí. Hoy yo te recibo en mi corazón, te invito a entrar como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por librarme de todos estos pecados y aún otros que no mencionaron. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. Si alguno de ustedes hizo esta oración por primera vez, lo más precioso es que le demos gracias a Dios por tu salvación. Y yo quiero darle gracias a Dios por tu salvación, por el perdón de tus pecados, porque ahora tienes vida eterna. Ahora ya hay otra expectativa de vida. Ahora hay ir al cielo y ya no al infierno. Por eso yo te invito a que si hiciste esta oración hoy por primera vez, levantes tu mano. Yo le quiero dar gracias a Dios por ti. Levanta tu mano ahí en tu lugar. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice. Los que levantaron su mano, pónganse de pie ahí en su lugar. Pónganse de pie ahí en su lugar. No les dé pena, pónganse de pie, pónganse de pie. ¿Les gustaría pasar al frente para que yo ore por ustedes? Pasen, pasen. Voy a orar por ustedes. Todos nos ponemos de pie. Todos nos ponemos de pie y pasan al frente. Los que levantaron su mano, pasen al frente. Bienvenido al reino.
Bienvenido al reino, bienvenido al perdón, bienvenido a la salvación. Bienvenido. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Victoria, hace victoria. ¿Alguien más hizo esta oración? Si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, ¿sabes qué? Ahora eres una hija, un hijo de Dios. Y Él es tu Padre. Qué precioso que hoy podemos decir que Dios es mi Padre. Mañana va a ser nuestro juez. Pero hoy nos salvó. Y mañana que sea nuestro juez, va a decir: hijo, hija, entra. Yo ya te perdoné. Esto es lo precioso del perdón de Dios. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche bendigo a estas damas y a estos caballeros. Te doy gracias, Padre, por su salvación. Te doy gracias por las cosas maravillosas que tienes preparadas para sus vidas, para sus hogares, para sus familias, para sus hijos. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos tu victoria. Porque sabemos que el diablo está derrotado. Está bajo nuestros pies. En el nombre de Jesús, hoy los bendigo, Padre. Y te ruego, protégelos, cuídalos, guárdalos de todo mal. Y muéstrales claramente el camino que deben de andar. Por Jesucristo, amén. Un aplauso. Atrás de ustedes una persona les va a dar un abrazo. Atrás de ustedes. Atrás, allá atrás.